es de justicia. Queridos amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Les envío ese abrazo rompecostilla de su servidor, Jimmy Salazar Gaspar. Días atrás, conversando con un grupo de colegas, les comentaba que uno de los temas que presentan un mayor índice de reclamos o controversias son las pensiones alimenticias que los alimentantes deben a los alimentados. ¿Y quiénes son los alimentantes? Los alimentantes son todas aquellas personas a quienes la ley les asigna el compromiso de entregar alimentos para sus consanguíneos que de él o de ellos dependan, tales como cónyuges, padres y evidentemente hijos, sujetos procesales a quienes la ley impone el calificativo de alimentados. Pamelita, buenos días. Jimmy, buenos días y un caluroso saludo a toda la ciudadanía que están ya conectados con nosotros en este su programa Es de Justicia. Como lo indicaba Jimmy, en el inciso segundo del artículo 4, perteneciente al capítulo primero del Código de la Niñez y Adolescencia, se establece que el pago de pensiones alimenticias de parte de los padres a sus hijos se realizará hasta que ellos cumplan 18 años de edad. Sin embargo, este puede extenderse hasta los 21 años si es que los hijos o hijas justifican con documentos de la universidad que continúan sus estudios y que el horario no le permite volverse un ser económicamente activo e independiente de sus padres. La tecnología ahora permite que tanto los alimentantes como los beneficiarios y beneficiarias puedan conocer en tiempo real si las pensiones de alimentos han sido canceladas. Para ello, basta consultar la página web del Consejo de la Judicatura, en el cual se habilitó un simulador de pago. Estas mensualidades se cobran a través del Sistema Único de Pensión Alimenticias, SUPA, que realiza el incremento automático con base al salario del 2017. En el caso de retraso en los pagos al beneficiario, el SUPA calcula automáticamente de acuerdo a la tabla vigente y genera intereses por mora. Así es, Jimmy. Y además el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, eliminó la figura del apremio personal, es decir, de la privación de la libertad para los deudores solidarios de pensiones alimenticias, es decir, los abuelos, los tíos, los hermanos. Pero no se retiró la orden de prisión para los padres, situación que se da cuando el demandado adeuda 2 o más pensiones alimenticias. Ahí es cuando la persona que tiene al menor puede solicitar la boleta de apremio previo a un informe de liquidación de cuánto debe, el mismo que se puede solicitar ante un juzgado. Para esto, la madre puede presentar un escrito ante el juez indicándole la mora que le ha generado en perjuicio de su hijo. Pero para esto, ¿qué te parece presentar a nuestro invitado? Contamos con la intervención del doctor Lenín Ceballos Martínez, juez provincial de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia, quien nos despejará ciertas inquietudes. Ya volvemos. Al regresar, quienes son llamados a cubrir esta pensión, de acuerdo al orden que determina la ley, son los abuelos, los hermanos mayores de 21 años y los tíos. Es de justicia. Nuevamente con ustedes en este espacio de información. Como lo expresamos en el bloque anterior, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Lenín Ceballos Martínez. Agradecemos nuevamente al doctor Ceballos por la atención prestada a nuestro programa. Buenos días, agradezco la invitación que se ha permitido hacerme el Colegio de Abogados del Guayas en la persona de su presidente, el abogado Jimmy Salazar. Estoy presto a responder las inquietudes respecto a las materias que son mi especialidad, como es de familia, niñez y adolescencia.
Respecto al tema de la fijación de la pensión de alimentos de niños, niñas y adolescentes, las leyes aplicables son el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico General de Procesos. Las demandas de alimentos deben de ser presentadas en un formulario que ha sido elaborado previamente por el Consejo Nacional de la Judicatura y que consta en la mencionada página web del Consejo. Correcto, Pamela. Asimismo, la accionante debe adjuntar todas las pruebas que están a su alcance y de las que no haya podido conseguir, deberá hacer una declaración juramentada solicitando al juez que proceda a través de oficio para así obtener las pruebas que la accionante no pudo conseguir. Por ello, se consultó al doctor Lenín Ceballos cómo se fijan las pensiones de alimentos para los niños, niñas y adolescentes. Ya en el tema de cómo se fija la pensión de alimentos, es vital determinar que existe una tabla de pensiones de alimentos que antes fue fijada por el Consejo Nacional de Adolescencia y que ahora es fijada por el MIES, en la cual se determinan 6 rubros o 6 niveles, que van desde el salario básico unificado, que es de $375, hasta el máximo nivel, que es el nivel 6. Para esto se considera el ingreso que tiene el alimentante, se resta únicamente el valor del aporte personal al IES y se calcula de acuerdo al porcentaje que le corresponda, de acuerdo a la edad de los hijos alimentarios o de los otros hijos que tengan como carga, y ahí le da como resultado la fijación de los alimentos. Hay que determinar dos diferencias, que si los alimentantes trabajan en relación de diferencia, es mucho más fácil para el juzgador tomar la historia laboral del IES o el certificado de sueldo de la empresa pública o privada donde trabaje y hacer la operación matemática. En caso de que no se justifique que trabaje en relación de dependencia, lo que hace el juzgador es establecer un ingreso presuntivo de acuerdo a los valores que consten en las cuentas bancarias, en las tarjetas de crédito o los bienes muebles e inmuebles que posee el alimentario. Jimmy, una pregunta recurrente que la ciudadanía siempre se plantea es si se puede fijar una pensión menor a la mínima determinada por la tabla de pensiones alimenticias. Escuchemos lo que nos dijo nuestro invitado sobre aquello. Bueno, en este sentido yo creo que es importante determinar que no existe un criterio uniforme a nivel del Ecuador. Existen regiones del país o provincias donde todavía se fijan pensiones inferiores a la mínima, hablemos de 40, 50, 60 dólares, cuando en realidad la pensión, a criterio de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la provincia del Guayas, de la cual me precio en pertenecer, hemos considerado que la pensión mínima corresponde a 105 dólares y nos basamos en una aplicación de la sentencia emitida por la Corte Constitucional en septiembre del 2013, la sentencia 048-2013, la cual establece que la pensión de alimentos tiene un fin privilegiado, que es de satisfacer al menos las necesidades mínimas de los niños, niñas y adolescentes. Y fijando una pensión de 20, 30 dólares, obviamente se va a desnaturalizar el sentido de la pensión de alimentos. Y más aún si el artículo enumerado 15 del Código de la Niñez y Adolescencia determina que ninguna pensión puede ser menos al inferior de la mínima determinado por la tabla de pensiones. Muy interesante el tema que hoy ponemos en conocimiento de decenas de ciudadanos que quieren conocer más sobre sus obligaciones, ya sea como padre o de sus derechos como hijos. Ahora, si un padre paga un préstamo hipotecario de la casa donde viven los alimentarios, este valor es o no susceptible de ser considerado como parte de la pensión de alimentos. Escuchemos lo que nuestro invitado nos respondió. Esta pregunta tiene un atismo bastante interesante porque si nosotros analizamos la pensión de alimentos, sus componentes se refieren a la satisfacción de alimentos, de salud, de educación, de vestuario y de vivienda. Si entendemos que hay un padre o madre que, producto de una separación, salió del hogar, pero sus hijos continúan viviendo en la casa que él cancela el préstamo hipotecario, entendemos que está cubriendo una parte o un componente de la pensión de alimentos.
La misma sentencia de la Corte Constitucional 048 del 2013 hace un análisis dentro del aspecto considerativo, indicando que efectivamente se debe considerar un valor o un porcentaje de esa cantidad que el padre paga como préstamo hipotecario, pero hace una objeción. Manifiesta la Corte Constitucional que no puede ser el valor total porque el padre, al cancelar ese préstamo hipotecario, también está adquiriendo el dominio de ese bien, y usualmente deja abierta para que los jueces ponderen y valoren qué porcentaje puede ser considerado como parte de la pensión de alimentos en estos casos. Jimmy, tú te acordarás que tiempo atrás se generó una gran polémica sobre las obligaciones de los demandados subsidiarios ante el incumplimiento de los obligados principales. Afortunadamente, ello ya quedó superado, por lo que se hace necesario conocer cómo se fija la pensión de alimentos para los demandados subsidiarios y quiénes son los obligados. Lenín nos dijo lo siguiente, escuchemos. Para la fijación de la prestación de alimentos para los demandados subsidiarios debemos establecer que la ley determina en su Código de la Niñez y Adolescencia que debe de justificarse que los deudores principales, entiéndase, el padre o la madre, deben tener algún tipo de impedimento, deben estar ausentes, debe haber alguna ausencia justificada, una carencia de recursos o una incapacidad. ¿Quiénes son llamados a cubrir esta pensión? De acuerdo al orden que determina la ley, son los abuelos, los hermanos mayores de 21 años y los tíos. Existen sentencias de la Corte Nacional que han logrado determinar que el llamado a un responsable subsidiario de alimentos, es decir, los parientes, bajo el principio del apoyo, de ayuda familiar que deben tener los niños y niñas adolescentes, no debe ser en la misma cantidad o proporción que es de un obligado principal, entiéndase papá o mamá. Es decir, que todos deben confluir para, como parientes, tratar de satisfacer en mejor medida la pensión de alimentos de un niño, niña o adolescente. En este punto, porque ha tenido mucha controversia en tiempos anteriores, debo indicar que el Código Orgánico General de Procesos derogó el apremio personal cuando se trata de obligados subsidiarios. Me siento satisfecho al saber que a través de este programa y con la orientación de nuestros invitados, nuestros televidentes están recibiendo información veraz y responsable. Pero ahora hablemos de la mujer embarazada en el Ecuador. ¿Quién tiene derecho a la alimentación, salud, vestuario, vivienda, parto y demás necesidades desde el momento de la concepción? Por ello, el doctor Ceballos nos comentó cómo se fija la pensión de alimentos para la mujer embarazada. Bueno, el Código de la Niñez también determina la prestación de alimentos a mujer embarazada. Esta es una demanda que también se realiza de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos a través del proceso que se conoce como sumario. Se plantea una demanda por parte de la mujer que se encuentra en estado de gravidez y el juez debe determinar a través de los ingresos del demandado, fijar una pensión por los 9 meses de embarazo, los gastos del parto, sea un parto natural o sea cesárea, y por los 12 meses de lactancia del niño. Es importante determinar aquí que aunque el niño llegase a fallecer en el parto o posteriormente a los 12 meses de lactancia, igual la obligación subsiste para el padre de facilitarle pensión de alimentos durante los 12 meses a la madre. Coincido, Jimmy, contigo en tu apreciación sobre la importancia del tema para los ciudadanos, sobre todo para las mujeres que por desconocimiento, en la mayoría de los casos, sufren angustias y hasta penalidades ante la inconsecuencia de su expareja. Pero también es importante conocer las reglas establecidas por la ley para la fijación de alimentos congruos para el cónyuge. Esto fue lo que nos manifestó nuestro invitado. Escuchemos. Los alimentos congruos también es una prestación que se encuentra establecida, pero en el Código Civil, no en el Código de la Niñez, y es a través de lo cual cuando una pareja de cónyuges se separa, uno de ellos puede demandar del otro en base al criterio del socorro o ayuda mutua que se deben los cónyuges, demandarle que se le fije una pensión de alimentos. Pero para eso debe cumplir algunos requisitos. El primero es que no se hayan divorciado,
El segundo es que la persona que demande alimentos esté en un estado de necesidad de esos alimentos. Es decir, que por ejemplo, si se encuentra trabajando, estaría teniendo ingresos, no tendría derecho a demandar a su cónyuge. Y en tercer lugar, demostrar que hubo un abandono injustificado de su cónyuge, es decir, que fue abandonado o abandonada injustamente. Hay que tener presente siempre que el propósito de la norma es la protección del menor y la garantía de un ambiente sano en el cual permitirá su desarrollo integral, donde los responsables directos y subsidiarios responderán por la satisfacción de sus necesidades. Gracias, doctor Ceballos, por su participación en nuestro programa. Bueno, yo les agradezco esta consideración y deferencia que ha tenido el Colegio de Abogados del Guayas a través de su presidente, el abogado Jimmy Salazar, y estoy presto siempre a acudir a absolver sus consultas. Una vez más, agradecemos al doctor Lenín Ceballos Martínez por esta interesante intervención y por su participación con nuestro programa. No se vayan, porque ya regresamos con más de Es de Justicia. Al regresar, Si se considera usted lesionada por parte de su abogado, puede presentar el debido reclamo ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados del Guayas. Es de Justicia. Estamos muy agradecidos con todos ustedes porque semana a semana recibimos correos de nuestros seguidores dándonos su apoyo constante o felicitándonos, pero además contándonos cuáles son sus angustias e inquietudes o están en busca de una orientación legal y esperanza. Dicho esto, ¿qué les parece si escuchamos las consultas que hoy serán atendidas por nuestro anfitrión, el abogado Jimmy Salazar Gaspar? Adelante, Jimmy. En la empresa donde trabajé 2 años y 2 meses, me despidieron cuando aún me encontraba en periodo de lactancia. Como no quería firmar la renuncia, me hicieron a un lado de mis actividades y calcularon una liquidación como si yo hubiera renunciado. Firmé la liquidación, pero la hoja de renuncia no. Puse una demanda en la Judicatura de Durán, gané la audiencia, pero la empresa apeló y el caso fue enviado a la Corte en el mes de diciembre. Desde ahí solo ha habido trabas, resorteos de juez y hasta mi abogado abandonó el caso. He ingresado escritos a gestión procesal, pero no hay ninguna respuesta o ayuda. Voy constantemente ingresando requerimientos para que la jueza dicte sentencia y nunca está disponible ni avanza mi caso. Cabe recalcar que este problema me ha cerrado muchas puertas de trabajo. Ha pasado ya 1 año y ninguna empresa me quiere contratar. ¿Qué puedo hacer? La empresa para la que trabajaba es una extorsionadora. Se disolvió hace unos meses y hasta hizo el traspaso de sus empleados a una razón social nueva sin liquidarlos. Estimada Viviana, cuánto lamento saber todo lo que le ha sucedido. Como de su exposición, habría demora en la Administración de Justicia. En mi calidad de presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y presidente del Colegio de Abogados del Guayas, la invito a usted para que junto con su abogado patrocinador se acerquen a las oficinas del Colegio de Abogados del Guayas y expongan la problemática ante los delegados del Consejo de la Judicatura que periódicamente nos acompañan en la sede de nuestra institución para dar solución a los conflictos que presentan los profesionales del derecho en el ejercicio de nuestra querida profesión. Por correo electrónico le estamos dando los datos para constatar dicha cita. Anhelo que con nuestra intervención culmine su calvario dentro de las unidades judiciales. Muy buenos días. Tengo un problema con un abogado registrado en su colegio. Me tiene dando vueltas desde hace 2 meses. Me encuentro agredida por la forma que él me ha tratado. Quiero saber si puedo poner una queja ante un organismo público o privado. Gracias. Apreciada Dalila, me apena conocer de su malestar con uno de nuestros agremiados. En todo caso, si se considera usted lesionada por parte de su abogado, puede presentar el debido reclamo ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados del Guayas, organismo encargado de revisar y, de ser el caso, sancionar la conducta de los abogados
en el ejercicio de esta noble profesión y que consten en nuestros registros como asociados. Independientemente, también puede presentar su reclamo o su queja ante el Consejo de la Judicatura. Estimado abogado Salazar, por favor su ayuda. Yo salí al extranjero hace varios años atrás. Dejé a mi hijo y a mi esposa en Ecuador, pero luego de varios años me enteré que mi hijo no estaba bien de salud ni emocionalmente, por lo que opté por regresar. En el 2010 interpuse un juicio de acogimiento familiar para que mi hijo viva conmigo, pero el juez me lo negó, así que opté por el acogimiento para mis padres, quien les favoreció. También interpuse el divorcio y me lo aceptaron. Luego mi expareja se enteró de esto y me quitó al niño. Después de un año, ella voluntariamente entregó a mi hijo, pero a cargo de mis padres, y desde esa fecha, simbólicamente le he pasado la manutención a mi mamá por un valor de $60. Claro está que yo corro con los gastos de alimentación y salud de mi hijo. El punto es que hace un mes me enteré que mi expareja ha interpuesto en el 2011 un juicio por alimentos para mí, pero el niño ha vivido desde esa fecha hasta la actual con mis padres y ahora debo $6.000. ¿Cómo hago para impugnar esto? Si en mi poder tengo los pases de año de mi hijo y ella nunca lo ve ni lo cuida, ¿qué debo hacer? Estimado televidente, nos apena conocer de la injusta maniobra jurídica interpuesta por su ex esposa. En este escenario debe usted justificar documentadamente ante la autoridad judicial el hecho que usted directamente ha venido asumiendo la manutención íntegra de su hijo desde el año 2010. Por ejemplo, a través de los pagos de las pensiones escolares, de los gastos de salud, comisariato, le sugiero contrate los servicios de un profesional del derecho que podrá revisar el expediente de pensión alimenticia iniciado por la madre del menor y con mayor conocimiento de los documentos por ella presentados, poder revisar todo lo afirmado. Es de justicia. Gracias, Jimmy. En nombre de los televidentes, cuyas consultas hoy han sido atendidas, tus respuestas, al ser claras y sencillas, permiten el entendimiento de todos los televidentes. Quiero recordar a nuestros amigos de la teleaudiencia que todos nuestros programas son retransmitidos a las 7:30 los días martes por Radio Super K 800, Radio La Prensa Sports 100.1 FM, Radio Revolución 770 AM y Radio Carrusel 660 AM. Estamos llegando a la parte final del programa, pero no queremos despedirnos sin informarles sobre las actividades realizadas por el abogado Jimmy Salazar. Adelante. Es de justicia. Hace pocos días en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal de Guayaquil se realizó la presentación de la obra jurídica El contenido esencial de los derechos, doctrina y jurisprudencia, de autoría del doctor Miguel Hernández Tapia. El abogado Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, realizó la introducción del acto y felicitó al doctor Hernández en nombre del gremio de abogados por este aporte a la sociedad. Cabe destacar que este evento contó con la presencia de catedráticos y estudiantes de Derecho, así como también de autoridades del área judicial del país. Y con la presencia de decenas de abogados, se llevó a cabo el seminario taller Introducción al Código Orgánico General de Procesos, el cual contó con la participación de expositores de la Escuela de la Función Judicial. El seminario tuvo una duración de 20 horas curriculares y se desarrolló en el auditorio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Lamentablemente el programa llegó a su fin, pero me despido con la alegría de haberles podido llevar, junto con Jimmy Salazar, información responsable. Les deseo que sigan pasando un excelente domingo y le doy paso a Jimmy Salazar con el comentario de la semana. Apreciados televidentes, hoy hemos tocado, como siempre, un tema de suma relevancia, de suma importancia para todos y cada uno de nuestros amables televidentes, cuál es las pensiones alimenticias. Y créanlo que hay veces hasta doloroso tocar este tema porque no deberían esperar que se demande a un fulano para que éste pueda ir a cancelar
lo que le corresponde por derecho a sus hijos. Ante este escenario, la ley regula para que el padre o madre pueda pasar una pensión alimenticia a sus hijos. Y eso es lo que hemos establecido y de lo que hemos hablado hoy día sobre la tabla que existe para ese pago de pensiones alimenticias para todos los menores. E incluso hoy también hemos explicado aquí que aquellos mayores de edad, mayores de 18 hasta 21 años, también tienen derecho siempre y cuando hayan justificado ante la autoridad competente que están cursando estudios y que tienen horarios que no les permite trabajar. Ojalá y en el Ecuador vayamos permanentemente cambiando esa cultura y no haya necesidad de que una madre o de que un hijo esté demandando a su padre para que le pase alimento, sino que el padre voluntariamente asuma su responsabilidad. Una vez que le ha nacido o su hijo, es obligación de todo padre pasar una pensión alimenticia si es que él no está hecho cargo de la manutención. Los dejo con la frase de la semana. ¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia. Que sigan pasando un excelente día domingo.